Buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Señor presidente, muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Isabela y es un honor para mí presentarles a mi abuelo, Ernesto Pérez Valladares, por si acaso. Alguien con que en verdad he conversado bastante en mi vida, pero nunca así enfrente de tanta gente y con un micrófono. Bueno, como varios ya saben, y me imagino que la razón por la cual están aquí, él acaba de publicar un libro que se llama El Panamá que construimos. La verdad es que cuando empezó esta construcción yo no había ni nacido, pero muchos de los eventos que menciona el libro los he escuchado en conversaciones familiares o por ahí. Antes de empezar nuestra conversación, queremos mostrarles un video que recopila los momentos más importantes mencionados en el libro. Que la única bandera que ondee en nuestro país sea la bandera panameña. Aquí no se puede permitir la violación del espíritu ni de la letra de los tratados Torrijos-Carter, ni siquiera más allá del año 2000. La democracia panameña requería y el pueblo panameño ansiaba un acto como el de hoy, en el que un grupo de ciudadanos sin tachas confirman con transparencia el veredicto de las urnas. El proceso de consolidación democrática que en otras latitudes se mide en lustros o décadas, en Panamá, gracias a hombres y mujeres como ustedes, se ha cumplido en un término muy corto y asentado en bases muy sólidas. No va a importar en qué partido se active o a qué grupo social pertenezca, cuál es la estirpe de sus apellidos. Lo importante es dar el ejemplo, impedir las fisuras de carácter moral y dar a nuestro pueblo la seguridad
de que a partir de hoy se acabó el club de los privilegiados. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes este cariño. Cariño que además es recíproco. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Podemos apreciar momentos en que el presidente Ernesto Pérez Valladares se dirige desde el Parque Catedral hasta la presidencia de la República en medio de una pertinaz y ya casi fuerte llovizna, Raúl. Efectivamente, nosotros estamos apreciando, y ustedes también, amigos televidentes, la presencia de la gran cantidad de personas que vienen acompañando al presidente de la República, doctor Ernesto. La pobreza debe mirarse como lo que es un flagelo que es el caldo de cultivo de todos los demás. Hay poca confianza por parte de los principales clientes o de los principales usuarios del Canal de Panamá en el manejo que pueda tener el país sobre esta gran infraestructura. Bueno, es entendible, ¿no le parece? Es decir, nosotros somos un país pequeño, el Canal de Panamá ha estado administrado por la potencia económica, industrial y militar más grande del mundo, la única existente ahora mismo. Por supuesto que puede haber algún grado de cuestionamiento en la mente de muchos usuarios de si seremos los panameños capaces de mantener ese nivel de eficiencia del canal. Yo, por ejemplo, para el año entrante, septiembre del 97, tendremos convocado un Congreso Universal sobre el Canal de Panamá, para que allí exploremos estas posibilidades, para que allí los usuarios, los gobernantes de otros países y las personas que tengan interés sobre el futuro del Canal de Panamá puedan empaparse al fondo de la capacidad de los panameños y del futuro del canal. Pensamos que hay ninguna necesidad de cambiar o de modificar o de renegociar el Tratado del Canal de Panamá. Yo creo que los mejores intereses de los Estados Unidos y Panamá están servidos haciendo cumplir la totalidad de los tratados Torrijos-Carter en todos sus aspectos. Hemos hablado en esta cumbre de comercio, de la apertura de los mercados, de la desaparición de las barreras arancelarias, del derrumbamiento de las fronteras, de la homologación de normas comerciales. Lo que cabe preguntarnos entonces es si es que nos estamos haciendo todos iguales o si es que nuestras diferencias aún pueden reafirmarse para enriquecer el acercamiento que hemos emprendido. Fueron recibidos por el comandante del ejército chino. Tras pasar revista a la Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas de la República de China, los dignatarios panameños pasaron al altar mayor. Las privatizaciones, repito, creo que eran indispensables, llamémosla corporalización, llamémosla privatización. Nosotros no dijimos... Del IRRE y del INTEL. Del IRRE y del INTEL. ¿Y entonces cuál es su crítica? No, la crítica que me achacan, por lo menos lo que yo entiendo, Toro, que me dice que nosotros fuimos los responsables de la privatización. No, un momentito. Nosotros fuimos los responsables de negociar la necesidad de privatizar, por lo que él bien ha planteado. No se podía manejar con los fondos estatales la creación de un mejoramiento de esas instituciones. A quien le correspondió fue el presidente Pérez Valladares, y voy a admitir públicamente que eran dos conceptos distintos. El nuestro era la privatización, que en ese momento podía generar X cantidad de cientos de millones de dólares, pero se le vendía al sector privado. La idea del presidente Pérez Valladares fue la corporalización, que implicaba vender una parte, por menos dinero, pero una parte de las empresas, manteniendo el Estado 49%, lo que le indicaba que podía tener ingresos a futuro. Así que no se pudo privatizar en el gobierno del presidente Endara y de Billy justamente porque su base de apoyo político expresada en los demócratas cristianos se les retiró.
si se hubiera mantenido, la privatización hubiera sido de verdad, es decir, no lo que yo hice, que fue la creación de empresas mixtas. Esto hubiera sido verdaderamente totalmente privado. Ramón Jiménez Vélez, situemos a Ernesto Pérez Valladares en el contexto político actual. El doctor Pérez Valladares, que indiscutiblemente es una figura de carácter, eso sí, lo sabemos todos. Una de las cosas que la gente asume es que, por ejemplo, cuando fue presidente, él cumplió lo que dijo que iba a hacer, eso, y lo hizo. Si lo hizo bien, si lo hizo regular, si lo hizo mal, no, eso no es lo que discutimos, pero lo hizo. Consecuentemente, fue un presidente del que todos sabíamos por dónde iba y cómo debíamos asumir cada quien esas decisiones que él tomó. Y sí ejerció su presidencia con carácter, fue un ejecutivo que ejecutó. Eso es obvio. Necesidad de cambios constitucionales no ha variado. Al contrario, mi concepto se ha empeorado, o sea, se ha hecho más grave, se ha hecho más necesario los cambios constitucionales. Pero mira bien, hablo de cambios constitucionales. Yo no hablo de una constituyente abierta como la que se está planteando porque tengo temor a su ineficacia. El mejor país del mundo. Y si yo tuviera que escoger vivir en algún otro país, creo que volvería a escoger Panamá. Lo que pasa es que lo único que no se dan cuenta de lo que tenemos somos los panameños, que tendemos a, no sé, a criticar casi todo, a no sentirnos satisfechos. Yo creo que es un tema de la humanidad propiamente en todos lados, ¿no? Pero sí, tenemos la suerte de tener un pueblo pacífico, de tener mecanismos de superación económica y social. Gracias. Bueno, ahora después de este video que recopiló todos los momentos más importantes de los que hablas en el libro, me gustaría hacerte algunas preguntas en frente de todos, si te parece. Yo creo que no me queda otra que arriesgarme, ¿no? Dale, pues. Bueno, la primera pregunta es, el periodo que te correspondió ejercer la presidencia terminó el 1 de septiembre de 1999. Varios de los que estamos aquí éramos muy jóvenes. Yo, por ejemplo, estaba a punto apenas de cumplir 2 años y algunos ni siquiera habían nacido. ¿Por qué decidiste esperar tanto, casi 23 años, para escribir todas estas memorias? ¿Estabas esperando que los nietos creciéramos o creías que todavía te faltaban capítulos por vivir? Wow. Eso es lo malo de decirle, no, yo no quiero saber cuáles son las preguntas, tú pregunta lo que tú quieras. Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando uno abre una trocha, abre un camino, que pienso que fue lo que hizo mi administración al cambiar la estructura económica del país, uno tiene que esperar a que el polvo se asiente, a que las cosas se limpien, para verlo con una perspectiva de si fue lo correcto o no, de si fue efectivo o no. Y yo creo que eso es lo que me inspiró a mí a esperar un poco, a hacerlos sin las pasiones que desafortunadamente todas estas cosas crean. Las administraciones públicas, buenas, malas o regulares, siempre tienen pasiones alrededor, que con el tiempo se van disipando. Y me pareció que era el momento, bueno, hace 3 años que estamos escribiendo esto, era el momento correcto de recopilar todas estas historias y algunas otras de mi vida personal, de mi vida familiar, y plasmarlos en una obra que tiene el propósito fundamental de dejar por escrito a mis hijas y a mis nietas y nietos lo que realmente fue la administración que nos tocó llevar adelante. Y creo que eso lo cumplimos. También voy a decir algo que sé que no te va a gustar,
Pero es que uno tiene, yo siempre dije cuando me decían, ¿cuándo vas a escribir tu libro? Y yo decía, bueno, cuando yo me sienta que ya mi vida está hecha, que ya yo he cumplido. Y yo siento que no tengo ninguna edad ni para ningún lado. Pero yo creo que sí, en efecto, mi etapa de esta se cumplió y estoy muy feliz de haberlo cumplido. Y les quería pues dejar un legado escrito y sustentado de lo que fue nuestra administración. Me parece. Ahora, siguiendo por el mismo hilo, y esta pregunta tiene un truco. De todos los eventos que relatas en el libro, ¿cuál de todos consideras que es el más importante? Ojo, de los eventos, de los asuntos políticos y de gobierno. No cuenta tu matrimonio con mi abuela Dora. Bueno, es que ahí, yo creo que todo fue, a ver, si yo tuviera que señalar algo como un éxito, como un triunfo, fue haber logrado no privatizar al 100% las empresas públicas como estaba concentrado. Yo creo que eso ha sido un ejemplo que en América Latina se ha emulado, es decir, la gente ve a eso como un ejemplo a seguir. Y claro, con sus imperfecciones, y creo que tenemos que perfeccionar muchas de las cosas para que funcionen como inicialmente se concibió. Pero creo que fue un punto importante, y fue un punto importante que pudiéramos haber puesto, a ver, yo soy economista, así que tengo la deformación esa, haber puesto al orden, al día, toda la estructura económica, las deudas, los préstamos que estaban. Nosotros tuvimos, el ministro Chapman tuvo que ir a negociar con lo que se llamó el Club de París, toda la estructura financiera. En fin, se hicieron muchas cosas para poder limpiar el camino y empezar a construir la nueva vía, el nuevo camino. Siento que hicimos una increíble cantidad de infraestructura, que para mí era fundamental, aunque por ahí decían algunos amigos míos que las carreteras no se comen, pero yo creo que el ministro Blanco, que no lo veo por aquí, pero creo que sí, ahí está, hizo un extraordinario trabajo, y todo esto lo pudimos hacer. Luis, y no quiero compararte con nadie porque no. Todo esto lo pudimos hacer y al final del día la deuda pública subió por $300 millones durante mi quinquenio. Pero dejamos un fondo de ahorro público de 1.200 o 1.300 millones de dólares. O sea que el neto es que no hubo incremento de la deuda pública y pudimos administrarlo adecuadamente. Siento que también es importante las cosas negativas, como por ejemplo haber caído en la tentación de ir a un referéndum para dar una reforma constitucional de reelección. Visto en la distancia, fue un gran error, que me dejé convencer gustosamente por mi Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, y entramos en eso que se convirtió pues, en una pelea política de tigre con burro amarrado, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también son de las cosas que uno aprende en el ejercicio del poder y te baja un poquito los humos para que seas un poco más humilde, que en mi caso es difícil, pero trato. Muy bien, gracias por la honestidad. Esta que tengo aquí cuenta por 2. ¿Cuánto estorba o ayuda la vida familiar con las responsabilidades políticas y al revés también? ¿Cuánto estorban o ayudan los compromisos políticos y de gobierno en la vida familiar? En mi vida familiar, y hablo por mí, por supuesto, mi casa, mi esposa, mis hijas, mis nietas, siempre fue un remanso de paz y tranquilidad. Para mí, y estoy seguro que para Nito también, es la forma de desahogar todas las presiones que uno trae a la casa cuando en ese ambiente de amor y de cariño familiar te sientes como lo que eres, una persona más, un padre, un abuelo, y aquellas cosas políticas que te hicieron preocuparte durante el día quedan para el día siguiente. Yo siempre aprendí, tuve en mi cabeza algo que me enseñó mi mentor político, el general Torrijos, que le traían una cosa y decía, general, esto ya en la tarde, esto es urgente. Y él volteaba a ver al que se lo traía y dice, déjelo ahí, porque yo le apuesto que mañana en la mañana ya no es urgente. Entonces uno aprende a vivir las cosas en su justa dimensión. La familia es la familia, lo político es lo político, y a mantener las cosas separadas. Pero en mi caso en particular, mi familia siempre fue un remanso de paz.
Ok, ahora cambiando de tema un poquito y tal vez una pregunta un poco más impertinente. Se quedaron muchas cosas por fuera de este libro que no se dirán nunca. Hubiera sido una enciclopedia. Fíjate que afortunadamente muchas de las cosas que digo ahí se sustentan en los códigos QR para que vayan a mi página y las puedan ver. Y yo sé que son cosas controvertidas, pero si hubiera hecho un alegato de ellas allá adentro, yo creo que nunca hubiéramos acabado el libro. Así que afortunadamente tenemos esa herramienta que nos permite que algunas de las cosas que ahí asevero puedan ser constatadas por quien le interesa dentro de la página web donde aparecen todos los documentos. Y sí, por supuesto que se quedaron cosas por fuera. Siempre uno se queda en cosas que debiera haber dicho, que pudo haber mejorado, que pudo haber dicho de otra forma, sí. Pero es un esfuerzo que me siento muy satisfecho, que agradezco muchísimo a quien me ayudó inmensamente, que veo algunos de ellos por aquí, a Jorge, a Adolfo, a Eliana, que pudimos concretar en blanco y negro muchas de las cosas que hicimos. Así que yo me siento satisfecho. Muy bien. En el libro también desfilan muchos personajes famosos con quien la vida política te llevó a interactuar. Escoge 3 de esos y cuéntanos a todos por qué. Bueno, el principal para mí en mi vida política fue el general Torrijos, sin duda. Yo era un economista, yo me hice una maestría en economía en la Universidad de Notre Dame, de donde se graduó tu mamá y tu papá. Y luego estudié finanzas en la Universidad de Pensilvania, de donde se graduó tu prima. Y empecé bueno, y Dora, mi hija, claro, ya te iba dejando por fuera, ¿no? Y empecé mi carrera como mi profesión, como banquero. Y yo tengo que admitir algo, mire, yo nací en la ciudad de Panamá porque mi mamá era primeriza y ya tenía 33 años cuando quedó embarazada. Mi padre como médico no quería arriesgar un parto difícil en el interior, así que nací en Panamá y por eso yo soy chiricano, pero de cédula 8. Es decir, 2 veces chiricano, 4 más 4. Pero bueno, luego nosotros en aquellos tiempos, y hay que rememorar esto, en aquellos tiempos venir de Boquete, del pueblo donde yo vivía, a Panamá, era una odisea de por lo menos 24 horas. Y tú tenías la certeza de que o se te rompían las llantas, o rompías el carro, o te quedabas enlodado en un lodazal hasta que te sacara alguna alma caritativa. Así es que todo eso, me supongo yo, ayudó también a forjar un poco mi carácter, ¿no? Y bueno, al final del día, yo creo que logramos un balance interesante como banquero que era. Porque por esas casualidades, un día me invitaron a una fiesta de cumpleaños del general Torrijos. Y me invitó un amigo mío que era un ahijado de mi mamá, que se llamaba Rory González, que fue al banco a firmar unos documentos para unas transacciones bancarias. Y me dice, hombre, ¿tú no conoces a Omar? Le digo, no. ¿Por qué no te pasas mañana en la casa que le tenemos una fiesta de cumpleaños? Obvio que tiene que haber sido el 13 de febrero, por ahí. Fui. Y la verdad es que el tipo me impresionó muchísimo. Era un hombre con un saber popular impresionante. Y una astucia natural. Era un tipo muy, muy interesante. Y aparentemente yo también le caí bien. Así es que por ahí vino todo un periplo de fines de semana en el interior. Tanto fueron los fines de semana que Dorita decidió meterse a la universidad, acabar diplomacia, y eso no fue suficiente, siguió estudiando y acabó derecho. Así que imagínense cuántos fines de semana serían eso. Y él me abrió los ojos a un país que yo no conocía. Porque como digo, veníamos de Boquete, o en avión o en carro, y era el periplo para llegar lo más rápido posible. Yo nunca en mi vida había estado en las provincias centrales. En Herrera, Los Santos, Boca del Toro, ni siquiera pensarlo. Coclé pasábamos por ahí, igual que Veragua. Colón muy poco, Darién ni hablar.
Y las comarcas eran simplemente, bueno, no eran comarcas, eran simplemente las áreas donde vivían los indígenas. Pero él me abrió la sensibilidad y el deseo de hacer algo por esa gente. Por esa gente tan humilde que a veces no tenía forma ni siquiera de poner el café con el dulce en la mañana para desayunar. Y a mí me pareció que lo mejor que yo podía hacer era entregar lo poco o lo mucho que pudiera ayudar a que esa gente mejorara su estándar y tuviera un mecanismo de ascenso económico y social, que era el sueño de Torrijos, aparte del canal. Así que ese fue quizás la persona que más cambió mi vida desde el punto de vista político. Desde el punto de vista emotivo y familiar, tu abuela, tengo que decirlo, ¿no? Sí, aquí sí puedes. Aquí sí puedo. Yo creo que sin ella no hubiera podido ser posible lo que hemos hecho. Y digo hemos porque ella es por lo menos 50% responsable de lo que hemos logrado. Y bueno, el resto de la familia, o sea, tú sabes, yo soy un hombre familiar, tú sabes que todos los martes tenemos una cena familiar, donde la mesa va creciendo, ya van por 17 y pronto serán 19 o 18 por ahí. Así es que eso para mí también es no solamente motivo de orgullo, pero motivo de mucha satisfacción de poderlo mantener. Así que no te voy a decir 3 personas, te voy a decir 2, el general Torrijos y tu abuela. Está bien, está bien. Ya nos contaste más o menos como que una introducción, pero para ver si nos puedes decir cómo y por qué ocurre el tránsito de la vida de banquero a la de político que eventualmente llega hasta la presidencia de la República. Bueno, por eso que te dije, ¿no? Y luego, cuando se muere el general Torrijos, estábamos en un proceso de transición hacia una democracia tradicional, que había sido un compromiso adquirido por él, con Jimmy Carter, compromiso verbal, pero él lo cumplía. Y estábamos tratando de experimentar diferentes estructuras democráticas. Les cuento, por ejemplo, que en alguna ocasión estuvimos muy cerca de tener un partido único, al estilo PRI, no a los partidos comunistas cubanos, al PRI. Hasta que vino el secretario general del PRI a explicarnos cómo se hacía, se llama porque todavía existe, Gustavo Carvajal, y nos encerramos en Farallón, un grupo, éramos 7, 8 personas, y el general Torrijos y Gustavo, y él explicaba pues cómo se hacía en México, cuando perdían como decía él, cuando perdemos una circunscripción, si tiene agua se la quitamos, si tiene electricidad también, y luego el próximo sexenio todos votan por el PRI y le volvemos a poner. Y Torrijos se quedaba viéndolo como diciendo, yo no puedo creer lo que estoy oyendo, porque él era un tipo, tú sabes, eminentemente social, o sea, era un hombre que quería mejorar la sociedad. Y dice, a los 2 o 3 días de estar en eso, Carvajal le dice, oye, general, yo creo que como que no nos estamos entendiendo mucho, ¿no? Y Torrijos con esos ojos que ponía dice, no. Dice, le voy a decir lo que pasa, general, es que usted no es político. ¿Cómo que no? No. Vea, le voy a decir lo que es un político. Yo veo que usted se levanta a las 5, 5 y media y vas a tomarse un café. Bueno, cuando usted baje, en vez de tomarse el café, que le dejen unos sapos y haga un batido. Y tómese el batido. Cuando a usted le empieza a gustar el batido, usted es político. Y cuando le haga falta, es un gran estadista. Así que esas son las circunstancias que me empujaron a mí pues, a participar en esto. Gracias. Este libro, tu libro, tiene un poquito más de 800 páginas. No se asusten, tiene un montón de fotos, de códigos QR, de ilustraciones. En verdad, no son solo tus memorias, pues hay muchos hechos que en verdad en la vida histórica y política que no tuviste participación alguna. Claro. Es más, hablas hasta de algunos hechos que ocurrieron antes de que nacieras. Sí. ¿Nos puedes contar un poco más cuál fue el criterio para seleccionar aquellos episodios históricos que se incluyeron en el libro? Sí, claro, es que yo pienso que todo eso
influye en la formación de cada uno, ¿no? Y yo oía las conversaciones de mis padres, de mi madre, de mis tíos, en torno a esos eventos que ellos sí vivieron. Por ejemplo, la Guerra Civil Española. Mi padre era médico graduado en España, estuvo ejerciendo la medicina allá, le iba muy bien hasta que vino la Guerra Civil y fue horroroso para ellos y ellos contaban los detalles de eso que obviamente se me quedaron te quedan en la mente como parte de tu formación. Entonces, aparte de esos detalles, hay otros históricos de Panamá que también se discutían mucho en familia, se conversaban mucho en familia, pero que luego yo vi que muchos de esos fueron tergiversados en la historia no escrita. Y a mí me parece que era parte de la obligación que debe tener cualquiera persona que se entere de cosas que han pasado fehacientemente, de hacer un alto y decir un momentito, eso no fue así, eso fue de esta manera. Y como son en muchos casos aseveraciones bastante controversiales, no voy a entrar en ello para que lean el libro, entonces lo sustento con esos documentos que aparecen en los códigos QR. Y creo que es importante para que un país solidifique su personalidad, saber su historia. Y yo creo que eso es uno de los temas que creo que debemos retomar, presidente, con todo respeto, es el tema de las relaciones de Panamá y los Estados Unidos. Yo siento que no podemos, hay jóvenes que piensan que lo que es hoy en día el canal siempre fue nuestro, que la zona del canal no existió. Es decir, nosotros tenemos que retomar la historia para que sepamos de a dónde venimos y el esfuerzo generacional que ha tomado estar donde estamos. Quiero también aprovechar esta pregunta un momentito para ver si nos puedes explicar a todos cómo funciona lo del código QR en el libro, para que quede claro. Tú sabes igual que yo. Bueno, pero... no. Bueno, aparece en código QR, simplemente tomas tu celular, lo pones como... Ahora todos los menús de los restaurantes son código QR. Así que es igual, lo pones allí, si te interesa, eso te manda a mi página web, al documento específico al que estamos haciendo referencia, porque ahí hay cantidades de cosas, ¿no? Y entonces lo puedes ver ahí, lo puedes leer ahí, puedes explorar ahí, para no tener esa cantidad de cosas metidas en el libro que ya de por sí son, ya me lo reclamaste, 840 páginas. Muy bien. El libro también tiene una genealogía familiar, hay mucha información de tus primeros años, de tus papás, de tus abuelos, de tu vida profesional, por supuesto, de la vida pública, enmarcados en los acontecimientos históricos de Panamá y del mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el título? Porque es que yo creo, vamos a ver, el construimos no se refiere a mí, se refiere a todo el esfuerzo de un gobierno y de la sociedad por cambiar una estructura que veníamos heredada. Es decir, el construimos no me lo puedo atribuir yo, obviamente. ¿Y por qué el título? Porque es que nosotros pasamos la década del 80, cuando todo el mundo estaba haciendo ajustes estructurales que para permitir una mejor movilidad social y económica, nosotros pasamos peleando entre nosotros. Primero la pelea interna del ente regulador del poder, que era la Guardia Nacional, entre ellos, y aquellos que están aquí, que veo bastantes caras conocidas, saben a qué me refiero, sin entrar a mencionar nombres. Y luego la pelea de la sociedad contra la institución, que culminó con una invasión. Entonces, la década del 80, que originalmente en el concepto que nosotros traíamos con el general Torrijos era la década de adecuamiento democrática del país, fue una década perdida. Entonces nos tocó a nosotros, como gobierno y como sociedad, reconstruir el propósito original. Es decir, volver, por eso es que construimos un nuevo país, una nueva estructura económica y social. Por eso el título. Me encanta, gracias. Y bueno, tu primer libro fue El país que estamos construyendo, que son extractos de tus discursos como presidente. Ahora tenemos el Panamá que construimos. Estoy segura de que varios aquí tienen esta misma pregunta, pero ¿habrá un tercero? ¿Tú crees que hay tiempo? Yo creo que
hombre, yo nunca había escrito un libro tan extenso. Bueno, el primero fueron simplemente recopilaciones de discursos míos, ¿no? Este es un esfuerzo verdaderamente grande. Y déjeme decirlo sin ambajes, si yo no tuviera al lado a Eliana Pantoja, recomendada por Willy Cochés, esto no se hubiera podido hacer. Así que a los dos les agradezco muchísimo porque... ¿Qué se hizo Eliana? Ella se esconde, cuando yo empiezo a hablar de ella se esconde. Porque ella es verdaderamente... Lo que más le gusta es investigar y averiguar en bibliotecas. Entonces, mucha de la información que está allí, que sustenta mucho de lo que se dice, es producto de esas investigaciones. Si tuviera que escribir otro libro, vamos a dejarlo por el momento. Se queda en el aire, me parece. Bueno, yo creo que en verdad ya conversamos bastante, respondiste de lo más bien todas mis preguntas. Pudiéramos seguir por horas, pero pienso que... Yo quiero aclarar algo. Ella está hablando ahora como la maestra que es. Yo tengo a mi madre que fue maestra, una de mis hijas que es maestra, y ahora esta que recibió el viernes su maestría en educación de la Universidad de Columbia. Por eso habla como maestra. Gracias. Pero sí, sigo. Pudiéramos seguir conversando por horas, pero yo pienso que lo justo es que todos se lean el libro antes. ¿Tú qué dices? Que sí, y que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que les guste. Las críticas son bienvenidas, tanto en lo personal como por las famosas redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Gracias.